Matizartes, un podcast dedicado al arte y sus protagonistas. Hola a todos, me complace recibir hoy a Andrés Rigoberto Ordóñez, un talentoso actor, bailarín, director, coreógrafo y docente cuencano. Rigoberto es licenciado en Artes Escénicas y magíster en Gestión Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana. Fue bailarín de la Compañía de Danza Contemporánea de la ciudad de Cuenca y durante los últimos meses en dicha compañía fue ensayista y asistente de dirección. También fue intérprete creador del Laboratorio Permanente de Técnicas Contemporáneas de Danza y Composición Coreográfica en la Universidad de Cuenca, bailarín del grupo Danza en la Calle, actor en el grupo de teatro de la Universidad de Cuenca, bailarín del grupo Celevidanza, también actor y bailarín del colectivo del teatro y danza del Colegio Benigno Malo. Además, es fundador y director del grupo Teatrum Danza, gestor de bienestar y buen vivir y secretario en el Conservatorio Superior José María Rodríguez. Es también certificado como formador de formadores por el Ministerio del Trabajo del Ecuador y actualmente realiza una maestría en Educación Cultural y Artística. Es importante resaltar que Rigoberto se ha desempeñado como director escénico para la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca y coreógrafo para la Orquesta Sinfónica de la misma ciudad. Por otro lado, fue galardonado con el Premio Benigno Malo, otorgado por la universidad como mejor estudiante de su carrera. Es una excelente y fructífera trayectoria, así que acompáñenme a saber más sobre este talentoso exponente de las artes escénicas ecuatoriano en los siguientes minutos. Comencemos. Hola Rigoberto, bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación a participar en este espacio especial para el arte y sus exponentes. Me da muchísimo gusto recibirte. Hola María, muchas gracias por la invitación a este lindo espacio, al podcast Matizarte. Yo quiero agradecerte y estoy muy feliz de poder compartir mi experiencia junto a todos ustedes. Rigoberto, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que tu vida estaría relacionada con la danza? Creo que mi vida siempre estuvo vinculada a la danza, para ser más precisos al movimiento y no desde una técnica o metodología en específico, sino desde mi accionar diario como ser humano. Cuando tomé mayor conciencia de esto fue al vincularme en prácticas escénicas, específicamente en el ámbito actoral. Ahí me di cuenta que el cuerpo es un tipo de instrumento, con su propia estructura y que puede potencializarse desde otras ramas artísticas, como la danza. Ahí fue que yo sentí un primer llamado mucho más fuerte hacia el movimiento como técnica y como discurso. Incluso a pesar de haber bailado coreografías escolares o proyectos independientes e informales, fue cuando decidí estudiar y probar en la práctica misma de la danza que me di cuenta que tengo un llamado hacia la misma. ¿En qué momento decidiste formalizar tus estudios en las artes escénicas y cómo fueron esos años de formación? Pues la formalización viene de un proceso en el cual debía tomar la decisión de estudiar algún tipo de carrera, en específico, y al terminar el bachillerato. Entonces lo que pasó es que tenía otras ideas de estudio lejanas al ámbito dancístico. Pero como había mencionado antes, yo al vincularme a pequeños proyectos escolares, escénicos, fue que decidí de alguna forma ingresar a la Universidad de Cuenca, a la carrera de danza-teatro, donde la verdad mi primera línea estaba más vinculada hacia la parte del actor como tal. Fue en la misma carrera que yo descubrí no solo las actitudes y destrezas que tenía para bailar, sino fue la pasión con la que mis primeros maestros, tanto de la universidad como maestros externos, que despertaron en mí esas ganas por entenderme y entender a la danza como un modo de vida, como una forma de amor. Creo que mi formación profesional siempre estuvo oscilando por 3 espacios. Uno de ellos es el programa curricular que le brinda la universidad y el cual no se basa en formar netamente solo un bailarín, sino en mirar todas las posibilidades que te brindan las artes vivas y las artes escénicas, desde procesos de creación, interpretación e investigación. Entonces, ese lugar a mí me dio las herramientas donde se combinan, donde se puede experimentar desde diversas perspectivas y posibilidades del hecho escénico. Otro momento fue mi formación externa a la universidad, pero que estuvo a la par de la misma, donde se tomaba clases y talleres con maestros de diversos lugares, así como los roles de bailarín que tuve en la compañía de danza de la Universidad de Cuenca y en otros grupos independientes,
quienes a mí me dieron la oportunidad de formar parte de sus procesos e investigaciones, lo cual me alimentó mucho como creador, como docente y como artista. Es decir, estuve entre un espacio entre lo independiente y lo privado, ya, y lo público también. Y en un último momento en el cual tiene que ver específicamente con el ámbito también independiente, en el que yo me pongo a prueba y busco mi propio lenguaje dancístico, desde la creación de procesos propios y compartidos en mi grupo, afuera de él o independiente, digamos, con otros proyectos que vayan saliendo a la par. Es decir, este lugar a mí lo que me dio es la construcción de discursos propios y entender una metodología propia desde diálogos colectivos que de alguna u otra forma alimentaron mi formación profesional y que la alimentan. Y sobre todo, seguir en el camino para aprender y expandir mis fronteras sobre lo que creo que es la danza. ¿Cómo ha sido tu experiencia como coreógrafo y de ella qué atesoras con especial afecto? He trabajado en diversos proyectos coreográficos y escénicos, ¿no? Cada uno de ellos ha sido una lucha y un aprendizaje. Es decir, siempre aparece algo nuevo. Pero es importante con qué perspectiva asumes eso. Es decir, si lo miras como un conflicto o una posibilidad. Yo creo que desde ahí se construye cada parte de la obra, cada parte del proceso creativo, cada parte del ámbito de producción. De todas ellas atesoro algo. A pesar de que la danza para mí sea, o para todos, es un arte efímero, es decir, que dura en el encuentro entre el espectador y la obra y el público, siempre el recuerdo o la estela del mismo es lo que te hace reflexionar y es lo que te hace volver al momento. Mira, las obras que he desarrollado con el grupo Teatro Undanza, a todas las tengo en mí, recordándome quién era en ese momento y quiénes éramos como grupo y también quiénes somos ahora. Me gusta mucho una obra, bueno, dos, que se llama Instrucciones para despedirnos y La condición misma de la existencia. Es como una serie, ¿no? Todas de alguna u otra forma están conectadas y me hacen pensar y nos hacen pensar en qué momento estamos como seres humanos, que la vida es cortita y que en realidad uno mismo es el complicado. Creo que esas son las que les tengo aquí en mi recuerdo, ¿no? Siempre pienso como una referencia de dónde estoy hacia ellas. ¿En qué te inspiras para coreografiar? Bueno, para mí coreografiar significa crear, ¿no? Crear significa decidir. Significa acercarte a lo humano desde su materialidad, conjugando herramientas y metodologías, técnicas que de alguna u otra forma te permitan estructurar un acontecimiento escénico de carácter artístico y estético. Todos los procesos creativos para mí implica establecer métodos de enseñanza, aprendizaje y error, para reconocer el material específico de la obra y entender la narratividad de esos elementos, ¿no? Y de cómo los mismos construyen diálogos en su propio entorno. Hacia donde uno apunte el discurso artístico va a devenir de las cualidades que se le asigna a la materialidad y al acto coreográfico. Para mí es importante mirar lo que se está atravesando por la vida, tanto en la mía como en la del intérprete creador, pero aprendiendo a desarrollar esa capacidad de transformar la idea desde una propia escucha como director hacia los bailarines y viceversa. Se necesita asociar los elementos y dejar que la propia escena te revele su misma discursividad. La misma te permite establecer un acto de transfiguración durante la creación o en la muestra con el público, ¿no? Este acto necesita de una verdadera intención de observar y de escuchar. Para mí observar una obra hace referencia a que la misma tenga la capacidad de recordarme lo humano que soy. Y por eso es que muchas veces yo parto desde elementos o temáticas cotidianas. Para mí crear en danza significa confiar en el otro. Confiar es una decisión. Por lo tanto, crear es decidir. Confiar, decidir y crear para mí es un acto de amor. Pero creo que como en el amor, el arte también a veces también duele, ¿no? Y de vez en cuando termina por darnos una patada. Entonces, en resumen, me inspiro en mi experiencia de vida y en la del otro. Me gusta hablar mucho de los temas muy humanos como la soledad, el amor, la pérdida, la muerte, el suicidio, la compañía, los recuerdos, la nostalgia. Creo que cada obra es una forma de hacer que mi vida y que la vida perdure. Y más que perdurar yo, es que el recuerdo que tengo pueda ser un camino para que el otro, es decir, el público, también recuerde y construya junto a mí una forma de acompañamiento y complicidad, que construye una propia forma de experiencia.
Para mí el público es el principal protagonista de la danza. Tengo que hacer que él mismo sienta, razone, accione dentro de mi propuesta. Es desde ahí donde parto para lo coreográfico, ¿no? Cuando enseñas, ¿qué quieres compartir a tus estudiantes? Uno como profesor quiere compartirles todo, la técnica, el discurso, referentes, metodologías creativas, procesos críticos y reflexivos, pero sabes que es la palabra compartir y confianza lo que me interesa en ellos. Que mis alumnos descubran cuál es su propio lenguaje escénico, cuál es su discurso y sus objetivos en la danza y en la vida. Que siempre tengan esas ganas de aprender y no quedarse solo con lo que yo les puedo dar, porque siempre hay varias posibilidades en esto. Y es eso, que confíen en sí mismos, que no se olviden que siempre debemos aprender y que en algún momento tenemos que compartir eso, que no seamos egoístas con lo que sabemos, que la técnica es muy buena, no está ahí solo por verse linda, sino que te ayuda a ser disciplinado en lo que haces, a cuidar tu cuerpo y romper tus límites. Creo que mi filosofía como profesor no es quedarme con nada, es darles todo. Porque alguna vez alguien me enseñó a mí también todo y transmitir mi experiencia y que ellos también me transmitan la suya, se construye una conversación lindísima, una conversación compartida. Esto de ser docente no es solo tampoco saber escuchar, hay que también saber exigir. Es un reconocerse, ¿no? Eso es lo que realmente me gustaría mucho que ellos puedan reconocerse, compartir y confiar. ¿Cuáles son los atributos que debe tener una persona que desea dedicar su vida a la danza? Los atributos. Mira, es un tema muy interesante, porque con mi experiencia ahora creo que es más allá de un tipo de cuerpo en específico, la persona lo que debe tener es decisión, disciplina, curiosidad, pasión. Hay ciertas técnicas de danza que te piden un determinado tipo de cuerpo, ¿no? Un determinado tipo de movimiento. Pero el cuerpo se construye y deconstruye, entonces si tú decides hacerlo, debes entender lo que hay altos y bajos y que en la danza siempre vas a cuestionarte muchas cosas físicas, emocionales, sociales, culturales. Entonces debes ir construyendo tu criterio. Tratar de que ese pensamiento que a veces nosotros mismos nos ponemos en la cabecita no, y nos va limitando, se vaya silenciando poco a poco. También es bueno escucharlo, pero dejar que de alguna u otra forma encontremos ese propio desarrollo personal y profesional. Yo he visto personas que son muy talentosas, pero no confían en sí mismo. Entonces, yo creo que la danza te da múltiples caminos y que tú eres el que, si decides estudiarla, experimentarla, debes hacerlo no solo por moverte. Hay que leer, hay que cuestionarse, hay que hacer, hay que producir pensamiento, movimiento, acción. También es muy importante que conozcas tu propio cuerpo y cuidarlo, porque es tu herramienta. Entonces, saber qué posibilidades físicas y sensoriales las tienes y van despertando en ti. Creo que eso es principal y primordial desde mi pensamiento, ¿no? ¿Qué les dirías a los jóvenes talentos que desean iniciar sus estudios en las artes escénicas? ¿Los animarías a sumarse sin duda a este universo artístico tan especial? La verdad, invitarles a que lo hagan. Es un mundo lindísimo, sacrificado, fuerte, pero así es todo en la vida. Que le encuentren esas ganas de animarse a estudiar, una profesión, se va construyendo en el diario vivir, no solo cuando te dan el título. Entonces, motivarles a que siempre estén tomando talleres, siempre sean curiosos por aprender la danza, el movimiento, la teoría, el pensamiento, en el arte, en la cultura, en la ciencia, todo sirve. Cuando tú tienes la herramienta y sabes cómo utilizarla, puedes transformarla y proponer otro tipo de cosas, ¿no? El cuerpo es nuestro principal elemento, no solo para que tú lo conozcas, sino también para conocer tu contexto y al otro. También construir múltiples posibilidades en la danza, ¿no? Y también la danza no es solo bailar, la danza es gestionar, es ser profesor, es dar clases, es comunidad, es pensamiento, es composición, es dirección. Hay diferentes ejes de dónde tomarse, ¿no? De dónde agarrarse para poder potencializarlos, pero siempre pensar que estudiar, en este caso las artes escénicas, estudiar la danza, tiene que ser un proceso continuo, ¿sí? No es un proceso estático, es un proceso transformador, dinámico. Eso es muy importante y siempre que pueda estar apegado, puede ser a lo formal, a lo informal y a lo independiente, ¿no? También a irse reconociendo